Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de este medio. Dios los bendiga. Espero que en este momento usted me regale unos minuticos de su tiempo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, puesto que es una gran necesidad la que hay en nuestras vidas de poder comprender, de poder entender el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Quiero orar a Dios para luego compartir con ustedes un mensaje concerniente a la familia. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que bendiga, Señor, nuestras vidas. Bendiga, Señor, la vida de cada persona que se encuentra en este momento, Dios mío, viéndonos a través de este medio. Te agradezco, Señor, por las grandes bendiciones que nos concede de poder llegar a tantas vidas, Señor, que están necesitadas, a tantos hogares, tantas familias necesitadas de Dios. Yo te pido que ilumine mi mente, mi corazón, y me permita poder enseñar esta palabra, poder llegar, Señor, que esta palabra sea para edificación, para bendición de cada persona. En el nombre de Jesucristo, manifiéstate a través de esta palabra, llegando al hombre, a la mujer, Dios mío, al joven, al adolescente, al niño. Padre, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre santo de Cristo nuestro Señor, lo suplico por los méritos eternos y de Cristo nuestro Señor, y reparando en el nombre de Jesús el poder oscuro de las tinieblas, Señor, y declaro, Padre, la luz del Evangelio alumbrando el corazón, la mente, el alma de cada persona, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Voy a leer la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Voy a compartir esta palabra en este día, hablando sobre el tema, ¿qué dice la Biblia acerca de los problemas familiares? Y es una pregunta, porque quiero decirle que la Biblia es el código de Dios, donde Dios nos da la instrucción cómo poder vivir en este mundo y cómo poder agradarle a Él. La Biblia nos da la respuesta precisamente a esta pregunta. La pregunta que surge es: ¿qué dice la Biblia acerca de los problemas familiares? Y he mirado un versículo de la palabra de Dios, porque quiero decirle que los problemas familiares no son nada nuevos. Esos no surgieron en el siglo XIX ni tampoco en el siglo XXI. Los problemas familiares vienen desde la antigüedad, y precisamente en un mundo caído, en un mundo como el que nos ha tocado a nosotros vivir, a quienes debemos amar más, es decir, las personas con las cuales debemos tener más acercamiento y más comprensión, en nuestra familia. Pero a menudo se convierte la familia en aquellos con quien más problemas tenemos. A veces las personas que están y que deben ser los que están más cerca
Y vuelvo y digo, con quien menos problemas se debiera tener es con aquellos que más problemas ocurren. Y esto es muy antiguo. Leía un versículo donde Dios le hizo una pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Y el hombre había desobedecido, había pecado, porque toda desobediencia es pecado. Y al pecar, pues el hombre se sintió desnudo delante de Dios, porque los ojos de Dios penetran a lo más interno del ser humano. Es tanto que la palabra dice, hablando del poder de la palabra, y estoy hablando de la palabra de Dios, dice que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada en la vida del hombre que pueda ocultarse. Todo está desnudo delante de Dios. El salmista David dijo: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si allá en lo profundo de la tierra quisiera hacer mi habitación, allá estás tú. No hay lugar donde Dios no esté. Adán quiso esconderse. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué has hecho?, el hombre respondió de inmediato y él dijo: la mujer que me diste por compañera. Pues esa mujer que tú me diste, ella me dio. Y de esa manera él dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como queriendo decir este hombre: la culpable de todo lo que está ocurriendo es la mujer que me diste. Y usted sabe que esta palabra que Adán responde y que Adán le dice a Dios, yo no pienso que Adán haya estado muy lejos de su esposa. Ella posiblemente estaba escuchando lo que él le respondió a Dios. Y sabe una cosa, la Biblia no encubre el pecado de nadie. En la Biblia hay un registro de una serie de problemas familiares que empezaron con Adán, como lo vemos en la palabra, echándole la culpa a su esposa, pero que no solamente se quedó en esto. Ahí comienza el problema, porque pues, imagínese usted lo que pudo haber pensado Eva cuando escuchó esa respuesta de Adán a Dios, cuando está queriendo justificarse él, diciendo: no soy culpable de nada, la culpable es la que me diste por compañera. Ahí comienza el conflicto. Pero mire que la rivalidad entre hermanos surge en la historia de Caín y Abel, porque la escritura dice que los dos, tanto Caín como Abel, pues cada uno tomó el destino que debía tomar. Caín fue un labrador de la tierra, un hombre posiblemente experto en el cultivo. Abel fue un pastor de ovejas. Pero un día estos hombres vinieron a traer una ofrenda a Dios. La palabra dice que Abel trajo de lo mejor del rebaño, trajo un cordero para presentarlo a Dios como una ofrenda, porque la ofrenda es muy antigua. Los primeros habitantes de la tierra dieron ofrenda. Hay mucha gente que murmura y habla tantas cosas cuando en contra del cristianismo, en contra del evangelio, de quien predica el evangelio por una ofrenda que dan. Pero la ofrenda es bíblica. Estos
dos hombres trajeron una ofrenda y la palabra dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué la miró Dios con agrado? La palabra dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y yo no paso a creer que Caín haya traído de pronto las yucas o los plátanos podridos que cosechó en la tierra. No, él pudo haber traído seleccionado el plátano, la yuca o lo que él trajo. El caso es que Abel trajo una ofrenda para ofrecer un sacrificio. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Lo que iba Abel a traer al traerle esta ofrenda era traerlo para que ese cordero fuera sacrificado al Señor. De tal manera que la palabra dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y esto causó molestia en su hermano. Estoy hablando de los problemas familiares. Y su hermano se ensañó contra Abel. Y dice la palabra que lo invitó al campo. Y yo pienso que esa invitación que Caín le hizo a Abel fue una invitación posiblemente palmoteándole la espalda, diciéndole: hermanito, es que yo no puedo salir al campo si usted no va conmigo. Posiblemente le haya dicho: es que yo lo amo tanto a usted, mi hermano. Y le hizo la invitación, porque si Abel hubiera sabido que su hermano lo iba a matar, él no había ido. Pero tuvo que haber utilizado, la Biblia no lo explica, pero tuvo que haber utilizado algún medio por el cual este hombre logró sacar a su hermano al campo. Y dice la palabra que estando allí en el campo se abalanzó sobre él y lo mató. Cuando Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?, este hombre altaneramente le respondió a Dios y le dijo: ¿y es que acaso soy yo guarda de mi hermano? Ya había cometido un crimen. Por eso el Señor le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí comienza, en esta rivalidad de la familia comienza, pero no solamente está en Caín y Abel. Más adelante encontramos a Jacob y a Esaú, a José y a sus hermanos, que la palabra dice que lo aborrecieron. En el caso de Esaú, este hombre, después de haber vendido su primogenitura y después de que Jacob le robó la bendición porque su padre lo bendijo, la palabra del Señor nos dice que Esaú dijo esta palabra. Él dijo: vendrá el día del luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Era una rivalidad que había en la familia. Imagínese usted el problema de José con sus hermanos. Lo aborrecieron. ¿Por qué lo aborrecieron? Sencillamente Dios le dio un sueño. Este muchacho soñó y el sueño él lo revela, lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos lo interpretan y dicen: entonces usted va a señorear sobre nosotros. Y dice que desde ese momento lo aborrecieron, sintieron odio hacia él, buscaron la manera cómo matarlo, lo echaron a una cisterna, fue vendido a unos mercaderes que pasaban. Y cuántas cosas sufrió este muchacho, y fue por causa de sus hermanos. Estoy hablando de la rivalidad que hubo en la familia, porque eso no es nada nuevo. Mire, los celos entre esposos, eso es una rivalidad tremenda en la vida. Una de las consecuencias negativas de la poligamia se encuentra en la historia de Ana, de Lea, de Raquel. Uno mira, leyendo la Biblia, en el caso, por ejemplo, nos habla la palabra
de el sacerdote Elí y el profeta Samuel. Mire, estos hombres de Dios tuvieron que tratar con unos hijos descarriados, con unos hijos impíos. Por ejemplo, en el caso del sacerdote Elí, unos hijos perversos, que eso hizo que la ira de Dios se encendiera contra Elí, porque Dios le dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Usted mira el problema que hubo en la vida, por ejemplo, de Jonatán, que casi fue asesinado por su padre. ¿Por qué su padre casi lo asesina? Por ser amigo de David. Pero también encontramos en la vida, en la casa de David, David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Sus otros hijos, como consecuencia del pecado que David cometió, del adulterio, porque Dios le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Pero una palabra le dijo Dios a David, le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Y usted encuentra la casa de David convertida en un desastre total. Su hijo violando a su propia hermana, su otro hijo matando a su hermano, su otro hijo con deseo de darle golpe de estado a él mismo. La casa de David fue definitivamente un problema que uno lo ve como resultado del pecado. Pero mire, no solamente está esta situación. Por ejemplo, el profeta Oseas experimentó dificultades terribles matrimoniales. Dios le dijo a Oseas: cásate con una mujer adúltera. Y usted encuentra que aunque esta mujer era adúltera, sin embargo Oseas la amaba. Eso nos deja ver de que habían muchas dificultades, muchos problemas, y estoy hablando lo que la Biblia habla de los problemas familiares. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones, incluyendo la dinámica familiar. Pero la familia, quiero decirle, fue la primera institución que Dios estableció para la interacción humana. La primera institución que Dios instituyó en la tierra. La familia es más antes que la iglesia. La familia es más antes que todas las instituciones que hay sobre la tierra. Está la familia. Génesis 2, 22 al 24 dice la palabra: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire, si vemos claramente la palabra, Dios creó una esposa para Adán, y la palabra dice que los unió en matrimonio. Fueron unidos por Dios, un hombre y una mujer. Dios no creó un hombre para otro hombre, ni una mujer para otra mujer. Lo que Dios instituyó en su palabra y está plasmado en esta sagrada palabra de Dios,
es que Dios hizo a un hombre y a una mujer y los unió en matrimonio. Y mire que citando este suceso, nuestro Señor Jesucristo dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El hombre ha querido hacer lo que la gana le ha venido a su mente a hacer, tratando de separar, de romper, de quitar lo que está establecido en su palabra. Los gobiernos, los que hacen las leyes, han querido violar todo esto que está en la palabra. Por esa es la razón que vemos una sociedad totalmente al revés, que uno dice: ¿cómo puede el hombre llegar a ser tan cerrado de entendimiento? Pensar de que dos personas, de que dos hombres vayan a formar un hogar. Eso es antibíblico y es una violación a la palabra de Dios. Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El hombre ha querido hacer, a través de los medios de las leyes, ha querido romper el vínculo matrimonial. Pero no importa cuánto el hombre quiera hacer, lo que Dios ha dejado instituido, esa es la verdad, y a esa verdad nos aferramos. Por eso, el plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de los dos muera. Ese es el plan de Dios que ha dejado establecido en la familia. Él quiere bendecir esa unión con los hijos que se van a criar, como dice el Señor, en disciplina y amonestación del Señor. El deseo del Señor es bendecir la familia, y eso es lo que Dios quiere de usted. Dios quiere bendecir su vida. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando nosotros vamos al Salmo 127, el versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sabe una cosa? Que la familia, la institución de la familia, Dios la ha dejado precisamente para bendecir la familia. El propósito de Dios es bendecir tu familia, es que su familia sea próspera, es que su familia mantenga la unidad conforme lo que Dios ha establecido. Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Cuando la persona se rebela contra ese diseño de Dios, por ejemplo, la poligamia, el adulterio, el divorcio, esto causan problemas porque, ¿por qué razón causan problemas? Porque se apartan del plan original de Dios. La persona que cae en esta transgresión de la palabra se aparta de ese plan original. Y usted piense por un momento lo que ocurre con una familia, con unos hijos, cuando los progenitores deciden tomar la decisión de divorciarse. ¿Quiénes son los que sufren las consecuencias? Son los hijos. Los hijos que van a quedar al lado de uno o del otro, o al lado de nadie, y van a quedar en la calle, y lo que ellos van a hacer es a tomar el camino de la delincuencia. ¿Quién es el culpable? Los padres que un día no quisieron tomar el orden de Dios establecido en la familia, y las consecuencias las vienen a sufrir los hijos. La Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de la familia deben tratarse entre ellos. Esas instrucciones, mire, el plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 al 33 dice: maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, lo que el Señor ha dejado establecido es que el esposo debe amar a su esposa. Usted como esposo que me está mirando, que me está escuchando, el propósito, el plan establecido es que usted y yo amemos a nuestras esposas, pero también dentro de lo establecido por Dios, las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo. Hay un plan de Dios establecido, y es que la Biblia dice que Dios, refiriéndose al Padre, es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón, que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, en ese orden, cuando nosotros vivimos en ese orden establecido por Dios, nuestro matrimonio será bendecido. Mire, Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Le pregunto, mujer que me ve, ¿es usted esa mujer que respeta a su marido? Que usted sabe que ese hombre, en él hay un liderazgo que Dios lo ha puesto, porque nosotros como hombres, Dios nos ha puesto como líderes de la familia. Usted debe ser ejemplo de su familia. Si Dios te ha puesto como líder y usted asume ese liderazgo con responsabilidad y con temor de Dios, tenga el 100% de seguridad que su familia marchará bien. Sus hijos marcharán, te obedecerán, te amarán, y siempre querrán, que ellos tendrán el deseo de estar al lado suyo, porque usted ha sido un ejemplo para ellos. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, aleluya, de sus esposas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y es más, la Biblia nos habla, al hombre le dice ame a su mujer, a la mujer le dice respete a su marido, y a los hijos le dice la Biblia que los hijos deben obedecer a sus padres. Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué hermosa es la palabra. Cómo Dios nos deja las normas, las reglas para nosotros vivir en familia, para poder, si nosotros obedecemos a esa palabra tal como Dios la ha escrito y como nos la ha dejado, yo estoy seguro que nuestra familia marchará adelante, será triunfante y será una bendición. Mire, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos problemas familiares se pudieran resolver si los maridos
si las esposas y los hijos simplemente siguieran esas normas bíblicas? ¿Usted ha llegado a pensar cuántos problemas se llegarían a solucionar? Usted, hombre que me ve, si usted tomara la decisión de mirar atentamente esta palabra y seguir estas normas de la Biblia para poder vivir y obedecerlas, se pudiera preservar uno de muchas cosas que vienen. Mujer que me ve, ¿cuántas cosas Dios hiciera en su hogar si usted fuera una mujer que ofreciera de verdad el respeto que su esposo merece? Porque muchas veces hay esposas que son groseras con sus esposos, son altaneras con sus esposos, no reconocen que ese hombre Dios lo ha puesto como un líder. ¿Cuántos hijos son groseros, desobedientes con sus padres? Y sabe una cosa, cuando esto está ocurriendo, la maldición de Dios cae sobre la familia. Porque si no obedecemos lo que el Señor dice en su palabra, es: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para cumplir conforme Dios lo ha escrito, el Señor dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y el Señor dice: bendito será en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto del vientre, que son los hijos, bendito el rebaño de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, bendita la arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y si usted observa detenidamente el capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios habla de tantas bendiciones, y esas bendiciones es si oímos atentamente lo que Dios nos dice. Por eso esta palabra que te estoy hablando, la estoy hablando en esta forma para darme a entender a usted, porque es que nosotros no podemos permitir que nuestra familia sea destruida, no podemos permitir que nuestros hijos sean destruidos, no podemos permitir que nuestro hogar se acabe sencillamente por no atender a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí nos dice que la familia deben cuidar a sus miembros. Mire, nuestro Señor Jesucristo tuvo palabras duras para quienes eludían sus responsabilidades, esas responsabilidades financieras con respecto a sus padres, a los ancianos, afirmando que habían dado todo su dinero para el templo. Si usted observa lo que dice el capítulo 15, versículos 6 y 7 de Mateo: pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a la madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Mire, ya no han de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué el Señor les habla esto? Porque supuestamente ellos decían: nosotros todo lo hemos dado para el templo. Y con eso se querían invadir, querían pasar por alto la responsabilidad que tenían los hijos con los padres. Porque yo quiero decirle una cosa: si usted ve que sus padres, su madre ya son unos ancianos que no pueden hacer, no pueden trabajar, y que tienen necesidades, usted y yo como hijos tenemos la responsabilidad con nuestros padres. Eso está escrito en la palabra. Mire, la clave para la armonía en la familia no es lo que naturalmente queremos aplicar. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Mire, la sujeción está en oposición directa al deseo de nuestra carne para gobernar y hacer su voluntad.
El deseo de nuestra carne es que nosotros no nos sujetemos, no tengamos sujeción en nuestra vida. La carne nos dice: ¿y usted por qué tiene que someterse? Usted también puede. ¿No es eso lo que a veces está atropellando el pensamiento de mucha gente? Si es en el hogar, la esposa dice: si es que yo también puedo trabajar, yo también puedo defenderme, yo también puedo mandar. Y eso es verdad. Pero lo que Dios quiere es que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Debemos defender nuestros derechos, dicen algunos. Porque, ¿por qué causa? Nuestras opiniones valen de pronto, y eso es verdad. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, mire, la forma de Dios es precisamente crucificar nuestra carne con las pasiones y deseos. Porque usted y yo, humanamente hablando así, nuestra carne no quiere someterse. El hijo dice: yo ya estoy grande para someterme a mi padre, a mi madre. Ya estoy grande, ya me manejo, ya hago las cosas por mi cuenta. Yo te digo una cosa: ese hombre, esa mujer que son tus progenitores merecen un respeto de usted. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted y yo hacemos esto, la Biblia dice: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y es más, Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire, sujetarnos a las necesidades y a los deseos de los demás siempre que podamos es el deseo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo para esa clase de sujeción a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La mayoría de los problemas familiares podrían reducirse si todos, siguiendo las instrucciones que se encuentran en Filipenses 2:3-4, donde nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podremos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de las relaciones familiares. Podríamos resolverlas. Y yo quiero decirle, este consejo de la palabra de parte de Dios se lo estoy dando porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecirte a usted, esposa, Dios quiere bendecirte a usted, esposo, a usted, hijo e hija. Dios quiere bendecirte. Y en este momento usted puede estar allí sentado rodeado con los suyos, y es un momento apropiado para invitarte que usted ahí junto a su esposa, a sus hijos, usted, si fuera posible, tomarse de la mano y hacer una oración en este instante, pedirle perdón a Dios por las cosas que no hemos hecho,
porque quizá hemos actuado en nuestra propia manera de actuar, de pensar. No hemos permitido a Dios que venga a nuestro hogar, a nuestra familia. Pero en esta hora el Espíritu Santo puede ministrar a tu vida. ¿Cuántos problemas han habido en usted, en su familia, por no oír atentamente la palabra? Pero no es tarde para reaccionar. Este es el momento para que ahí donde está incline tu rostro a Dios y dígale: Dios mío que estás en el cielo, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas las actitudes que he tomado, las cosas que he hecho, Señor, quizás sin mirar atentamente tu palabra. Dios mío, he causado mal a mi esposa, a mis hijos. Hable con Dios. Dios está presente y Dios quiere que usted en este instante sea libre. Dios quiere bendecir la familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por las familias que me están viendo en este instante. En el nombre de Jesucristo, Padre, en tu nombre reprendo las fuerzas de las tinieblas que están dañando las familias. Y ahora en este instante declaro la liberación para cada familia. Aquellos hogares que están al borde de la destrucción serán salvos y serán libres por el poder de Jesucristo. Aleluya. Dios los bendiga.